Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Reconocemos que por ti somos, por ti existimos, Señor, y por ti vivimos, Padre. Bendice este tiempo de tu palabra, Señor, que podamos entenderla, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras, que podamos guardarlas y podamos obedecerlas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo en la casa del Padre, Señor. Te pedimos que nos lleves a más, Señor. Sabemos que esto no es todo lo que tú tienes para nosotros, sino que nos quieres llevar a más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén, ¿verdad? Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Mientras estamos ahí en la alabanza, ¿verdad? Dios me habla. No sé si a usted también le hable, ¿verdad? Y pone algunos aspectos de lo que tenemos que hacer, de a dónde tenemos que ir, ¿verdad? Pero el Señor me mostraba que tenemos que ir a más, hermano, que tenemos que avanzar. Entonces el Señor me mostraba que el Señor nos va a pedir cuentas, hermanos. Del llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, el Señor nos va a pedir cuentas. Y una de las cosas que yo estaba meditando ahorita en la alabanza es que Dios nos dio este lugar tan grande y nos va a pedir cuentas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No nada más es estar aquí, qué padre, qué bonito, ¿no? Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Pero no nada más le va a pedir cuentas al pastor, sino le va a pedir cuentas a cada uno de ustedes. A mí me va a pedir cuentas, ¿qué hiciste con ese lugar que yo les di? Y a usted le va a pedir cuentas, ¿qué hiciste para apoyar al pastor? Para que se pudiera cumplir el propósito de Dios. Amén, hermanos. Entonces, si hay temor de Dios en nosotros, tenemos que esforzarnos para entregar buenas cuentas a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Entonces, a mí me va a pedir cuentas. A ver, te di ese gran lugar. ¿Verdad? Muchos pastores quisieran ese lugar que ustedes tienen y no lo tienen. Me va a pedir cuentas a mí. Y a usted le va a pedir cuentas, decir, ¿de qué manera apoyaste al pastor para que se cumpliera el propósito? Amén. Y puede ser de muchas formas, hermano. Desde que vienes con las ganas de adorar a Dios, con ganas de exaltar a Dios, de conectarte, de alabar al Señor, ¿verdad? De estar en la misma sintonía, ¿verdad? Hasta decir, Señor, yo quiero servirte en algún ministerio. Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Para qué me trajiste aquí? Amén, hermanos. Entonces, si hay ese anhelo en su corazón, pues no lo dude, hermano, no lo duden. Vamos a pasar a la palabra del día de hoy y están ahí rondando en mi mente y en mi corazón los temas que Dios me va dando, ¿verdad? Y uno de esos temas es el de la tentación. Porque dice la Biblia que todos somos tentados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien aquí que no sea tentado? ¿Habrá alguien, verdad que no? Todos somos tentados, hermano. Y va a depender de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Que podamos vencer esa tentación o que caigamos ante esa tentación. Así es que yo quiero compartirle en esta hora de la tentación y quiero que me acompañe a la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 13 donde el apóstol Pablo está, Santiago está hablando, ¿verdad?, a la iglesia acerca de la tentación, hermanos. ¿Será esta palabra para nosotros hoy? ¿Cuántos están siendo tentados de alguna manera, hermano? ¿Verdad? Obviamente no me vas a decir, sí, yo estoy tentado, que eso sería un error, hermano, porque si tú estás siendo tentado y sabes que eres débil, pues tienes que buscar a alguien que te ayude, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es como los alcohólicos anónimos, hermano, van a sus pláticas de rehabilitación, ¿verdad? Y les dicen, mira, cuando ya tengas ahí la botella y estés a punto de, llama a uno de los compañeros de AA para que inmediatamente te asistan, te acompañen y te ayuden a vencer la tentación. Entonces, de igual manera nosotros, hermanos, al no confesar nuestros pecados, pues estamos siendo atacados por el maligno y lo más probable es que vas a caer en esa tentación. Para eso Dios estableció la iglesia. Entonces hay muchas cosas en las que tú entiendes para qué Dios estableció la iglesia. Muchos dicen, no, pues yo para qué voy a la iglesia si Dios está en todas partes. Yo me puedo conectar ahí en internet y ver la predicación. No, Dios estableció su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted hace bien en venir a la iglesia porque aquí es donde usted va a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Y donde usted tiene hermanos en los cuales usted puede confiar, sobre todo hermanos maduros,
sea, no se vaya con un hermano inmaduro, ¿verdad?, al cual usted le puede pedir apoyo, ayuda. Ora por mí porque estoy siendo tentado en esta área. Hay muchas áreas, hermano, que estamos siendo tentados y que por pena o por el qué dirán no pedimos esa ayuda, hermano. Pero para eso precisamente está la iglesia, para que tú pidas ayuda. ¿Sabes que estoy teniendo estos pensamientos? Estoy teniendo esta tentación, ayúdenme en oración. Amén. Entonces vamos allá a Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, hermano, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cuántos son tentados, hermano? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos son tentados? De este lado menos, ¿verdad? Si usted no es tentado, va a ser porque es de otro planeta. Pero aquí en la tierra todos somos tentados, hermano. De alguna manera, unos de una forma, otros de otro, pero todos somos tentados. Y dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, hoy tú tienes que entender que la tentación no viene de Dios. Vamos a ver más adelante, sino que cada uno es tentado, hermano, cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿la qué, hermano? La muerte. Y entonces, ¿verdad?, Satanás cumple su cometido, porque dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. ¿Y cómo es que él te quiere matar y destruir? A través primero de ¿qué? De una ¿qué? Tentación. Te va a poner una tentación, ¿verdad? Dice aquí, en tu concupiscencia vas a ser atraído, ¿verdad? Y vas a ser seducido. Y una vez que tu concupiscencia da lugar a esa seducción, que se produce una concepción. ¿No? Ya se engendró ahí la maldad, la seducción. Y entonces una vez que ha sido concebida, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz, ¿qué, hermanos? La muerte. Así es que en esta hora, Señor, tú no te puedes ir de aquí sin entender que la paga del pecado es, ¿qué, hermano? Es muerte. Y eso debería de provocar en nosotros temor y temblor. Y tiene que ver con el amor a Dios, que es lo que estamos viendo en el discipulado, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si yo amo a Dios, entonces no peco. Pero si yo estoy pecando es porque no tengo temor de Dios, pero tengo que entender que la paga de ese pecado que yo estoy cometiendo me va a llevar ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde me va a llevar? A la muerte. Y no te habla solamente de una muerte espiritual, sino también de una muerte física. Y lo acabamos de mencionar ahorita en la Santa Cena, ¿verdad? Cuando aquellos que participan de la Santa Cena de una manera indigna, dice, algunos ya duermen, ya están muertos, y otros están enfermos. ¿Por causa de qué? Del pecado. Avanzo, amados hermanos. Vamos a ver lo que es la palabra tentación y la palabra concupiscencia para que usted pueda entender cómo es que somos tentados en nuestra concupiscencia, cómo somos atraídos, cómo somos seducidos, ¿verdad? Y una vez que somos seducidos, se engendra el pecado, y una vez que el pecado se consuma, entonces viene la muerte. La palabra tentación tiene un significado profundo en la Biblia. En un sentido más básico, la tentación se refiere, hermanos, a una situación en la que la persona es atraída o incitada ¿a qué, hermanos? A pecar o a desobedecer los mandamientos de Dios. Esa es la tentación, repito, ¿verdad? La tentación se refiere a una situación en la que te vas a encontrar en un momento dado, en la que una persona, ¿qué? Vas a ser, ¿qué? Atraída o incitada ¿a qué, hermano? A pecar o a desobedecer los mandamientos de Dios. Y cada vez, ¿verdad? Vemos que el tiempo avanza y el enemigo es más astuto, hermano, en su manera de tentarnos. Es más astuto, es más sutil, de tal manera que pareciera que lo que estás ahí en tu concupiscencia, no sería algo malo. Cada vez es más sutil. Y una de esas herramientas que el enemigo está utilizando hoy en día son las redes sociales. Y es el internet. Y es el aparato celular. A través de ese aparato celular, el enemigo está tentando a muchísima gente, hermano. Está siendo atraída a través de las redes sociales.
¿En dónde está siendo atraída? ¿En su qué? Concupiscencia. Eres atraído y qué? Y seducido. Entonces mi esposa estaba viendo por ahí una predicación de Itiel Arroyo acerca de la pornografía y escuché algo que me impactó y que me hizo así sacudir. Dice, hoy en día, ¿verdad? Satanás es tan astuto y tan inteligente a través de toda esta inteligencia artificial y de las redes sociales, que hoy en día, hermanos, escúchenme bien, hermanos, hermanas, escúchenme bien, hoy en día tú no tienes que buscar la pornografía, sino que la pornografía te busca a ti. Y es lo que estábamos diciendo aquí, que eres tentado, eres atraído, ¿y qué? Y seducido. Entonces decía, no, tú ya no es que te metas y busques, ¿verdad?, a la pornografía, sino que la pornografía te va a buscar a ti. Y estoy seguro que les ha pasado a todos los que tienen celular, ¿verdad? Que estás ahí checando a lo mejor otras cosas y de repente te aparece una imagen explícita, ¿verdad?, de pornográfica. Es decir, eres atraído y seducido. ¿Y cuándo es que se engendra el pecado? Cuando tú le das clic. El enemigo cada vez es más astuto, más atrevido. Entonces la tentación se refiere a una situación en la cual la persona es atraída, incitada a pecar o a desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, si tú no estás bien con el Señor, si tú no estás firme en el Señor, lo más seguro es que vas a ser atraído y vas a ser seducido. Y yo quiero que te lleves esto en tu mente y en tu corazón. Ya no es que tú andes buscando la pornografía te anda buscando a ti. Y te va a aparecer ahí en tu celular. Y la única manera que tú vas a poder vencerla es teniendo una íntima comunión con Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas. Acuérdense que amar a Dios, ¿verdad? El temor a Dios es amar tanto a Dios que no quieres desobedecerlo. Y te van a salir. Pero si tú estás fortalecido en oración, en lectura de la palabra, en comunión con el Señor, lo vas a pasar. Pero ahorita vamos a ver lo que es la concupiscencia. La palabra tentación se deriva del latín tentare, que significa probar o examinar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Vas a ser qué? Probado, hermano. Vas a ser examinado. En este contexto, la tentación es vista como una prueba o una prueba de fe. Es decir, que cada que te aparecen esas imágenes pornográficas, está siendo tentado. Tu fe está siendo, ¿qué, hermano? Probada. Y ahí es donde tú vas a demostrar que tanto verdaderamente amas a Dios. Ahora esto no va a surgir ahí de la noche a la mañana, que tú vas a vencer la tentación. No, hermano, tiene que ser con tu entrega a Dios, tu fidelidad a Dios. Y eso se refleja en tu conducta. Pero de otra manera no vas a salir victorioso. Y esa es la misma estrategia que usa el enemigo desde el huerto de Edén, acuérdense, ¿verdad? Ya Dios despojó a los principados y a las potestades, los despojó de toda esa autoridad que ellos tenían, pero ahora solamente ¿qué le queda al enemigo, hermano? La astucia. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. ¿Cómo es que Él te quiere seducir? ¿Cómo es que Él quiere atraerte? Con su astucia. Y les decía yo que cada vez es más astuto. Y ahora lo hace a través de las redes sociales. Hoy en día, amados hermanos, hasta los niños tienen celular. Hay padres, ¿verdad?, que con tal de tenerlos tranquilos le dan el celular. Cuando mis hijos iban a la secundaria, le estoy hablando ya de unos 5 años o más, 7 años, ¿verdad? Cuando ellos entraron a secundaria, una de las primeras cosas que me comentó, sobre todo Otto, ¿verdad? Oye, ¿qué crees, papá? Ahí los compañeritos están viendo celular, pornografía en el celular. En la secundaria, hermano, estoy hablando de 8 años. Hoy en día hasta los niños de primaria, hermano. Hay una hermana que tiene una escuela donde luego me invita a dar conferencias y me cuenta la problemática. Pastor, los niños de primaria traen pornografía, hermano.
de su casa la traen aquí y se la enseñan a los compañeritos. Pero imagínense un niño que puede, qué armas tiene en contra de todo eso. Si los adultos caen. Y daba unas estadísticas tremendas Itiel Arroyo, que son reales, que las dice también Max Dowell, ¿no? En su libro, no me acuerdo cómo se llama el libro. Las páginas de pornografía son las que tienen millones de visitas al minuto. Más que YouTube, más que X, más que Instagram, más que Facebook. Las visitas de pornografía, hermano, y por ahí el enemigo está metiendo. Y algo alarmante decía Josh McDowell, que aún pastores que se están metidos en pornografía. Porque el enemigo es astuto. Entonces, ahora vamos a ver qué es la concupiscencia, porque dice que cada uno de nosotros es atraído cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es una palabra que proviene del latín y significa, fíjese lo que significa la concupiscencia, desear intensamente. ¿Qué significa la concupiscencia? Desear intensamente. Entonces, ¿dónde te va a seducir y te va a atraer el enemigo, hermano? En lo que deseas, en tu deseo intenso. Porque ¿por qué alguien se mete a ver estas imágenes? Porque eso es lo que hay en su interior, ese es el deseo que hay, esa es su concupiscencia. Tiene un deseo interior de pornografía, de fornicación, de adulterio. Y cada uno es atraído y seducido cuando de su propio deseo intenso, interno, es donde te atrae y te seduce y te hace caer en pecado. Y estaba oyendo, está grueso, a ver si lo puedes escuchar, chava, porque tú que te mueves ahí en la fiscalía está grueso, porque dice que se van metiendo, se van sumergiendo, y cada vez quieren ver cosas más horribles, más terribles. Ya no es suficiente algo normal, sino antinatural, con animales, con niños, no, cosas horribles, hermano. A través de la música. Hay muchas maneras, hermano, que el enemigo está utilizando, y por supuesto en las más, las que más atraen a la gente, la que más seduce a la gente. Sí, la pornografía, sí, la música, sí, a través de oír, a través de ver, a través de tocar. Entonces la concupiscencia es una palabra que proviene del latín y significa desear intensamente. Entonces esas personas que caen, ¿verdad?, y que se enganchan, no es por casualidad, ¿verdad?, sino porque hay un deseo en su corazón. Hay un deseo de estar viendo esas cosas, hay un deseo de estar haciendo prácticas indebidas, y ahí es donde el enemigo te atrae y te seduce. Y veíamos que una vez que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, o sea, de ese deseo interior. Entonces, el deseo interior, después que ha concebido, ¿verdad?, ya que te atrapó, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz, ¿qué, hermanos? La muerte. En el contexto bíblico se refiere, la concupiscencia se refiere a los deseos carnales y pecaminosos del hombre, que van en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia es un pecado que afecta el alma, hermanos. Y es una fuerza que proviene del hombre interior y le hace rebelarse contra Dios. Te lleva a rebelarse contra tu Dios y te lleva a destruirte. Porque lo que el enemigo quiere hacer es destruirte. Quiere hurtar, quiere matar y quiere destruir. Y algo en lo que yo he estado meditando últimamente en estos años, yo me acuerdo que por ahí de los años 90 empezó a surgir el SIDA. ¿Cuántos escucharon hablar del SIDA, hermano? ¿Verdad que en ese entonces cuidado, mano, no? Pero hoy en día, ¿ha oído hablar del SIDA? ¿Ha oído hablar del SIDA? Casi no. Y yo le pregunto, ¿usted cree que eso ya se paró? Ahorita hay millones de infectados, hermano. Y si en aquella época, ¿verdad?, a los que conocíamos de Dios nos daba temor de Dios, el decir, híjole, si yo me meto en una relación,
me puedo contagiar y me voy a morir. Y no solamente me voy a morir, sino que me voy a ir al infierno. Pero hoy en día, como ya nadie habla de eso, ya la gente sigue pecando, sigue haciendo barbaridad y media. No puede ser posible, hermano. Pero tarde que temprano se va a destapar esa cloaca. Hoy en día millones se mueren de SIDA, hermano. Esa es la pandemia más grande que existe. Pero como la gente ni siquiera oye, dice, no, no sé, vamos a hacerlo, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Y dónde te va a traer y dónde te va a seducir el enemigo? En ese deseo intenso que tienes. Entonces tenemos que reflexionar, amados hermanos, y decirle, Señor, perdóname. Dios es bueno. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? ¿Qué querían hacer los religiosos? Apedrearla, ¿no? Pues es una adúltera, hermano. La agarraron en el mismo acto del adulterio, vamos a apedrearla, porque eso decía la ley. ¿Tú qué dices, Señor Jesús? Y ya sabemos la historia, Dios la perdonó. Pero le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, eso es la Santa Cena. Una gran oportunidad de decir, Señor, sí, perdóname. Perdóname porque estoy batallando con esos deseos internos, intensos en mí. Perdóname, Señor. Pero al mismo tiempo tienes que buscar ayuda. No creas que tú solito vas a poder vencer. Necesitas ayuda. Hemos aprendido, ¿verdad?, con el pastor Daniel, que todo pastor necesita un pastor y necesita un mentor. Ustedes ya tienen a su pastor. Ahora necesitan un mentor, que puede ser también el mismo pastor o puede ser un hermano maduro, ¿verdad?, de confianza en la hermana madura, que te edifique, ¿verdad?, no que te vaya a decir cosas inadecuadas. Una persona de testimonio, ¿verdad?, que se ve su vida entregada al Señor. Pero todos necesitamos un pastor y un mentor. ¿Para qué? Para no desviarnos, hermano. Pero ¿de dónde es de que se vale el enemigo para seducirnos? De ese deseo interno. Eso que estás deseando ahí en tu corazón, ahí es donde el enemigo te va a tentar. Yo no estoy hablando de la pornografía, pero hay muchos aspectos, hermano. Ese deseo interno por ahí te va a atraer y te va a seducir. Los deseos, la concupiscencia son los deseos carnales y pecaminosos del hombre que van en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia es un pecado que afecta el alma y es una fuerza que proviene del hombre interior y le hace rebelarse contra Dios. ¿Cómo ha proliferado eso? ¿Cómo ha avanzado eso? ¿No? Qué terrible. Prácticas de veras que son abominación. Obviamente, pues ya tenemos el homosexualismo, lesbianismo, que de por sí eso ya es horrible. Ahora imagínense otras prácticas más horribles, hermano. ¿Por qué? Porque ya no se sacia, ¿no? Ya probé esto, ya no me sacio, ya probé esto, no me sacio. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y te vas hundiendo y el enemigo cada vez va degradando más al ser humano, que es la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque te atrapó en ese deseo interno. Pues cada uno de nosotros sabemos ese deseo. ¿Sabes qué, Señor? Esto no es de ti, quítalo, quítalo. Y una de las maneras que lo puedes quitar es orando, es meditando en la palabra y es veniendo aquí a alabar al Señor, ¿verdad? Y pedir que alguien ore por ti. Y a veces llega hasta grados tan fuertes, hermano, que necesita la gente pasar por un proceso de liberación. Ahora es otra de las herramientas que el enemigo ha usado, que ha sacado la liberación de la iglesia, hermano. Hoy en día ya no se ven liberaciones en la iglesia, hermano. Y por eso le decía que tenemos que entregarnos con mayor intensidad a Dios. No podemos conformarnos, no pasa nada. Sí está pasando, hermano. Necesitamos entregarnos para que el Espíritu Santo se manifieste, hermano. Y que se manifiesten los demonios y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que volver a eso. ¿Qué pasaba con los demonios cuando veían al Señor Jesús, a los endemoniados, hermano? Venían corriendo y se tiraban. ¡Ah!
¿qué? ¿Por qué has venido hasta acá para...? Los demonios saben quién es Jesús y tiemblan. Tenemos que volver a eso, hermano. Amén. Ok, la palabra seducir, ahora vamos a ver lo que quiere decir seducción, tiene un significado muy interesante en el contexto bíblico. En la Biblia el término seducir se utiliza para describir el acto de engañar o persuadir. La seducción es un acto para engañarte o para persuadirte. Y fue exactamente lo que hizo la serpiente con Eva, ¿verdad que le dijo? No vas a morir, sino que sabe Dios que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual que Dios. O sea que la engañó y la persuadió. Y ella dijo, vio que era agradable a la vista y codiciable, y tomó y comió. Pero pasó por un proceso de ¿qué? Número 1, de tentación. ¿En dónde la tentó Satanás, hermano? En su concupiscencia. O sea, ¿cuál era el deseo de Eva? El tener sabiduría, el ser más que Adán, hermano. Y hasta el día de hoy se sigue arrastrando ese deseo en la mujer de ser más que el hombre. No, hermana. Dios puso al hombre por cabeza. Y a ti te creó como ayuda idónea. Y eso es lo que tú tienes que ser. Entonces esa misma tentación, esa misma seducción que hizo con Eva, es la misma seducción que utiliza con nosotros, hermano. El acto de engañar o persuadir. Persuadir es engañar a alguien con argumentos. En este caso, como le dijo Eva, mira, no vas a morir. O sea, esa es persuasión. No vas a morir, sino que sabe Dios. O sea, la engañó de tal manera que ella tomara la decisión de comer. Y no solamente comió, sino que le dio a su marido. Ahora ahí lo leemos, ¿verdad? En un versículo, 2 versículos. Pero ¿a poco tú crees que llegó Eva con el fruto prohibido y se lo dio a Adán, y Adán inmediatamente dijo, sí, dame? Yo pienso que fueron a lo mejor días, meses en la que ella estuvo, insiste y insiste en que mira, vas a tener sabiduría, mira. Adán sabía, él fue el primero que Dios le dio el mandamiento. Entonces no creas que ya vino, mira, ya agarré del fruto prohibido, prueba conmigo. No, estuvo duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que lo convenció. Y comió y entró entonces el pecado, ¿verdad? Coincidió el pecado, y una vez ejecutado el pecado, ¿qué entró? La muerte. Y ese pecado nos alcanza hasta el día de hoy. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, en Él tenemos la victoria. Entonces, amado hermano, no importa lo que haya pasado, hoy es un gran día de oportunidades. Y sabes que, Señor, perdóname. Yo acudo a ti en esta noche, en el nombre de Jesús, porque quiero que me vaya bien a mí y que le vaya bien a mis generaciones. Entonces es persuadir a alguien para que siga un camino equivocado o se separe de la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Fueron separados de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios. La etimología de la palabra seducir proviene del latín seducere, que significa literalmente llevar aparte. Este concepto de apartar o desviar a alguien de la verdad es fundamental en la interpretación bíblica. O sea, ¿qué pretende el enemigo al seducirte? Apartarte. Y por eso es que cuando más tú quieres entregarte a Dios, más te seduce, más te quiere apartar, ¿no? Él ya se está entregando y te va a querer apartar, te va a querer seducir, te va a querer tentar, para que una vez que seas tentado y que caigas en pecado, entonces en lugar de acercarte a Dios, te alejes de Dios. Y ese es un gran error. Porque si ya pecaste, ¿verdad? Y reconoces tu pecado, pues ahora me acerco a Dios. El rey David cayó en pecado de adulterio, hermano. Y dijo, no, pues voy a esconder todo, lo voy a disfrazar para que nadie se dé cuenta y como si nada. Y entonces al ver que ya se había embarazado Betsabé, por haberla tomado el rey, mandó a llamar a su esposo que estaba en la guerra. Lo mandó a llamar, mándeme a Urías Eteo que venga. Vino, entró con él, le dio de comer, le dio de beber. Y le dijo, desciende y ve a dormir con tu esposa.
Y cuando salió, dice que la escritura que se quedó allá afuera del palacio en la escalera durmiendo. Y vinieron los siervos del rey David a decirle, no bajó a su casa, se quedó durmiendo allá abajo, allí en la escalera. Entonces lo vuelve a llamar y le dice, ¿por qué no descendió? ¿No te mandé que descendieras allá y que estuvieras con tu esposa? Y la respuesta que le da Urías Eteo es una respuesta de un varón de Dios. Dice, ¿cómo había yo de ir a descansar ahí con mi esposa cuando el arca de Dios y mis compañeros están allá en la batalla? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero lo volvió a invitar a comer, lo volvió a emborrachar, le dijo, ve y desciende con tu esposa. Y se volvió a quedar en la escalera. Y como vio que no podía cumplir su trampa, le mandó una carta, fíjate, al general del ejército por medio del mismo de Urías Eteo. Toma, llévale esta carta al general. Fíjate hasta dónde le llevó el pecado, hermano. A maquinar todo. Pues ya llevó la carta con el general, ¿verdad? Con Abner, aquí está esa carta del general. La abrió el general y se pone a Urías Eteo en lo más recio de la batalla, ¿verdad? Donde se van los valientes y si muera, pues que muera, no hay problema. Y efectivamente lo pusieron y lo mataron. Pero cuando viene el profeta a decirle, ¿verdad? A decirle, mira, caíste en la tentación. El profeta Samuel y le dice, rey, ¿qué piensas tú de lo siguiente? Dice, vino un hombre de camino, ¿verdad? Y había un señor rico y uno pobre. Y el rico lo invitó a comer en su casa y en lugar de tomar de sus corderas, le quitó la única corderita que tenía el otro, se la quitó para dársela de comer al otro. ¿Qué piensas que es digno este personaje? Y el rey le contesta, el tal es digno de muerte por haberle robado su corderita al otro. Y le dice el profeta, pues ese eres tú, porque teniendo todas las mujeres en tu seno, tomaste la esposa de Urías Eteo. Y eso es lo que pasa, hermano. ¿Cuál fue la virtud de David, hermano? Que cuando el profeta le descubrió su pecado, él dijo, pequé. No se excusó, no se escondió, no dijo es que la mujer me provocó, sino que él dijo, pequé. Reconoció su pecado, hermano. Y le dice el profeta, de parte de Dios no vas a morir, porque la paga de ese pecado era ¿qué, hermano? La muerte. No vas a morir. Pero escuchen la sentencia tremenda. Pero lo que tú hiciste en secreto, en oculto, uno de tu misma casa se va a levantar y lo va a hacer delante de todo el pueblo de Israel. Lo que tú hiciste en secreto, lo va a hacer en frente de todo el pueblo de Israel, por haber cometido ese pecado. Y entonces después ves en la historia que se levanta su hijo Absalón y se mete con sus esposas a la vista de todo el pueblo de Israel. ¿Cómo empezó todo? Fue David, el mismo rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, fue atraído y seducido. ¿Y por qué fue atraído y seducido, hermano? Porque en lugar de estar en la guerra, él estaba allí en su palacio descansando. Dice la Biblia, en la época en la que los reyes van a la guerra, David se quedó en su palacio, hermano. En otras palabras, estaba de ocioso. Y estando ahí de ocioso, dice que se levantó a mediodía, ¿no? Como a la 1:12 del día. Ahí en su terraza se andaba paseando y vio a lo lejos a una mujer que se estaba bañando. ¿Y dónde lo sedujo el enemigo, hermano? En su concupiscencia. ¿Cuál era el deseo de David en su interior, hermano? Tener a esa mujer. Y fue atraído y fue seducido. Y una vez que fue seducido, ¿verdad? Concibió el pecado, y una vez que dio a luz el pecado, vino la muerte. Murió Urías Eteo, murieron muchos de Israel, porque al acercarse Urías Eteo dice que murieron otros soldados también. Pero ¿cuál fue la clave de David, hermanos? Reconocer su pecado. Pequé. Y eso está escrito para nuestra enseñanza. Y evitarnos problemas, Señor. Sí, cierto, tienes razón, pequé, perdóname, Señor, ayúdame. Yo quiero caminar en tu voluntad, yo quiero caminar en santidad delante de ti. Ayúdame.
¿Qué crees que va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer? Te va a perdonar. Avanzo. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, hermanos, más de lo que podáis resistir. O sea que viene la tentación, pero cuando tú estás firme en el Señor, no va a venir una tentación que no puedas resistir, hermano. Entonces, cada vez que tú estás ahí en el internet y te aparece esa imagen, ¿verdad? Explícita, ¿por qué es que puedes resistir, hermano? Porque tienes comunión con Dios. Entonces, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación que te va a dar, hermano, la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Entonces, si en tu vida hay una vida de oración, de lectura de la palabra, de adoración, de congregarte, Dios te va a dar la salida, hermano. Dios te va a dar la salida para que podáis soportar la tentación, hermano. Porque de que vas a ser tentado, vas a ser tentado. ¿Qué decíamos que era tentación? Apartar, ¿no? ¿Dónde te va a querer llevar? Apartarte. Te va a probar, te va a examinar. ¿Y cómo vamos a pasar ese examen, hermano? Estando firmes en Cristo Jesús. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Otro ejemplo es el ejemplo de José. ¿Sí se acuerdan de José, hermano? Cuando lo vendieron como esclavo y lo compró Potifar y lo puso en su casa y Dios estaba con él, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y la esposa de Potifar, viendo a José que era atractivo, que era un hombre joven, dice la Biblia que lo incitaba y lo quería obligar a fuerzas a estar con él, con ella. Al grado que lo agarró y le dijo: duerme conmigo. Pero José salió corriendo, hermano. Porque imagínese cualquier hombre ahí ya en ese punto, hermano. Solamente alguien que tiene una verdadera comunión con Dios. Salió corriendo y se quedó con sus ropas la mujer ahí. Y empezó a dar, y después viene, ¿no?, el ataque. Me ha violado, ha burlado. Y a la cárcel, José. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, Dios lo exaltó. Estuvo en la cárcel, después lo sacó y después fue el segundo de Faraón, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Dios lo usó para que el pueblo de Israel viviera, hermano. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una de las formas de poder vencer la tentación es guardar la palabra de Dios en tu corazón, hermano. Para que cuando venga la tentación, ¿verdad?, tú le respondas al enemigo con la palabra de Dios. Amén. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que vino el diablo para tentarlo después de 40. Fíjate, ¿no? El enemigo es, diga conmigo, el enemigo es tonto. Porque imagínate, después de 40 días de ayuno, ¿cómo estaba el Señor en el espíritu, hermano? Bien fortalecido. Pero es astuto. Y te va a querer seducir, y te va a querer atraer, y te va a querer engañar. Dice que después de 40 días que el Señor tenía hambre, vino y se le apareció y lo tentó. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Entonces imagina a alguien que no ha comido y de repente le dicen: pues, ordénale a las piedras que se conviertan en pan y come. Y el Señor le responde: escrito está, escrito está. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Después lo llevó al templo, lo subió al templo y le dijo: aviéntate para abajo, porque Dios va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Escrito está, Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después vino la tentación más fuerte, ¿verdad? Lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo, hermano. Todos estos reinos que ves a ti, te los voy a dar, porque a mí han sido dados. Toda su gloria y todo yo te lo doy a ti si tú postrado me adoras.
Escrito está, Satanás, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y venció la tentación, hermano. Y por eso dice la Biblia que Él nos entiende perfectamente a nosotros, porque Él fue el tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vas a ser tentado? Sí, hermano. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que estés firme en Cristo Jesús. Y por eso de día y de noche tienes que buscar a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, hermano. ¿Cuándo es que el enemigo nos prende? Cuando andamos fuera del rebaño, hermano. Y es tan astuto que dice, no, pues andamos haciendo cosas buenas, no estamos haciendo cosas malas. Ahí te agarra. Porque es astuto. Porque anda seduciendo a las almas. Mateo 26:41 dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es otra forma de cómo puedes vencer la tentación, velando y orando. Ahora pregúntate, ¿cómo está tu vida de oración, hermano? ¿Está tan fortalecida como para que puedas vencer la tentación? ¿Estás velando? Quiere decir estar atento a lo que está pasando. Ah, si voy acá, si voy allá, si hago esto, si hago aquello, voy a ser tentado. ¿Estoy fortalecido? ¿Yo qué tengo que andar haciendo ahí, hermano? ¿Qué tengo que andar haciendo ahí donde está la tentación, hermano? Diga conmigo, tengo que hacer como José. Salir corriendo. No seamos ingenuos, hermano. El enemigo te quiere atraer y te quiere seducir. ¿En dónde? En tu concupiscencia, ese deseo que tú tienes de experimentar, de ver, de conocer, ahí te va a agarrar. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne, hermano? Es débil. O sea que si tú no velas y oras de que vas a caer, vas a caer. Y por eso el Señor te dice, mira, no estés ahí que yo resisto, yo puedo. No, te dice que ¿qué? Huye, huye. No te quedes para ver si vas a poder porque vas a caer. Huye. Es que no pasa nada, no tiene nada de malo, yo sé hasta dónde mis límites, vas a caer. Lo número uno, no tienes que andar haciendo nada donde no hay un ambiente que edifica, que es de Dios. No tienes que andar haciendo nada, número uno. Y número dos, no te pongas a resistir, no, yo puedo, yo sí, no. Porque si el rey David, siendo el ungido de Dios, imagínate. El único que no cayó fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos seguir su ejemplo. Amén. Y por último, amados hermanos, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, hermanos, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo voy a resistir la tentación? Si están en comunión con Dios, hermano. Velando, orando, congregándome, no dejando de congregarme, sirviendo al Señor. Un consejo que te doy es métete a servir al Señor, ¿verdad? Porque eso también te aparta de la tentación, hermano. ¿Por qué no puedes decir hijo, yo tengo el ministerio en la iglesia y ando pecando, ¿verdad?
Eso te frena, hermano. No, ¿cómo voy a andar aquí yo? ¿Cómo voy a andar aquí tomando si estoy sirviendo en la iglesia, por el amor de Dios? ¿Cómo voy a andar fumando? ¿Cómo voy a andar drogando si soy el que sirve ahí las mesas en la iglesia? ¿Por qué cayó el rey David? Por estar ocioso, en lugar de estar en donde debe de estar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, hermano, recibirás la corona de vida. Es decir, que hay un premio, hay una recompensa por resistir la tentación. Y esa recompensa es que Dios te va a dar una corona de ¿qué, hermano? De vida. Porque Dios lo ha prometido a los que le aman. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos libre de toda tentación. Lo peor que nos puede pasar, hermano, es no reconocer. Yo mismo soy tentado, hermanos, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos somos tentados, pero gracias a Dios que en Cristo está la victoria. En Jesús está la victoria. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que juntamente con la tentación, Señor, tú nos das la salida, Señor. Y esa salida es buscar en nuestro corazón tu palabra. Y esa salida es amarte tanto, Señor, que no queremos desobedecerte, Señor. Cada vez el enemigo es más astuto, Señor. Es más descarado y sutil, al grado que hay quienes llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno, Señor. Y nosotros, como hijos de Dios que conocemos tu palabra, debemos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, Señor. Y no dejarnos seducir, no dejarnos atrapar por el enemigo. Nos lleva muchos años de experiencia y de ventaja, Señor. Y por eso tú nos dejaste tu palabra, Señor. Y nos dejaste tu testimonio de cómo podemos vencer a Satanás, cómo podemos vencer la tentación. No podemos pensar que nosotros mismos, en nuestras fuerzas, vamos a vencer. Vamos a caer, Señor. Así es que lo primero que tenemos que hacer, Señor, es desarraigar ese deseo intenso que hay en nuestro corazón, esos pensamientos que hay en nuestro corazón, porque ahí es donde empieza todo, Señor. Ahí es donde somos atraídos y seducidos, en ese deseo de querer experimentar, de querer vivir, Señor. Pero la respuesta está en tu palabra, Señor. Segunda de Corintios 10:4 dice que en nuestra milicia, en el ejército que nosotros militamos, Señor, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A través de nuestra vida pasada se han formado esas fortalezas en nuestra mente y en nuestra alma. ¿Y qué son esas fortalezas? Son esos deseos que hoy son derribados en el nombre de Jesús. Derribamos toda fortaleza y derribamos todo argumento y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora desarraiga de mí todo ese deseo que hay en mí, eso que desea mi alma con tanta intensidad, pero que no proviene de ti. Desarráigalo, Señor.
Renueva mi mente, transforma mi mente, Señor. De acuerdo a lo que dice, Señor, Romanos 12:2. Que no me conforme, Señor, a este mundo, a este siglo, sino que permita ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, para que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que esos pensamientos y esos deseos sean transformados, sean cambiados por tu palabra, Señor, para que cuando venga la tentación yo pueda salir victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Y si hasta aquí, Señor, hemos sido seducidos y atraídos, y esa seducción ha concebido y ha dado a luz el pecado, y como consecuencia la muerte, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado y pidiéndote perdón. Nos arrepentimos, Señor. Perdónanos, Señor. Confieso mi pecado delante de ti, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Tú nos conoces a cada uno en lo íntimo, en lo secreto. Y no es necesario que venga el profeta para decirnos nuestro pecado, sino nosotros mismos lo reconocemos y te pedimos perdón. Porque el pecado trae muerte y separación de Dios. Perdona a tu iglesia, Señor, y permítenos avanzar. Espíritu Santo, tú pon una convicción de arrepentimiento y de no volver a pecar, porque está escrito que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Reconocemos nuestro pecado, Señor, y reconocemos que en tu justicia merecíamos la muerte, pero apelamos a la sangre de Cristo en esta hora, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y que nos sentencia inocentes en el juicio de Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. No permitas que demos ocasión alguna al pecado. Que podamos huir, Señor, cuando estamos siendo atraídos y seducidos en nuestro celular, cuando estamos viendo una película. Permítenos ser sabios y huir de la tentación, porque queremos recibir nuestra corona de vida, Señor, cuando estemos en tu presencia, porque eso es lo que tú has prometido a los que te aman. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Tú conoces, Señor, los pensamientos de cada uno en este mismo momento, Señor. ¿Qué están pensando? Y es tu Espíritu Santo el que nos redarguye, Señor. Guíanos a dar un paso de obediencia para arrepentirnos de todo pecado, para pedirte perdón
y para seguir en comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amados hermanos? ¿Le puedes